Perfecto, Pablo. Bueno, muy buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya lo mencionó Pablo, mi nombre es Erwin Palacio y el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes un tema muy relevante, ya que conocemos que gran parte de nuestros deportistas entrenan en lugares en donde la temperatura es alta. Entonces, por eso como la importancia de la presentación del día de hoy. Muy bien, vamos a empezar y para dar inicio es muy importante definir este concepto para tenerlo por ahí en cuenta y es la hipertermia. La hipertermia, ¿a qué hace referencia? La hipertermia básicamente es una temperatura corporal superior a los 38 grados centígrados que puede ser generada por dos factores. Uno, el ejercicio intenso, que es algo que nos toca mucho, y dos, un calor ambiental intenso, que eso que lo que va a hacer va a evitar que se genere un equilibrio térmico, es decir, que el cuerpo pueda estar en un estado natural, por decirlo de alguna forma. Hay un punto bastante importante y ya aquí nos vamos adentrando pues al tema de nosotros particularmente, que es la actividad física, y es que vamos a tener que el aumento progresivo de la temperatura interna, eso es muy importante para que le prestemos mucha atención, puede dar lugar a algo que se denomina enfermedad por calor. Esta enfermedad por calor se va a ver caracterizada principalmente porque se van a presentar calambres y agotamiento a causa principalmente del calor. Bueno, ¿y qué pasa si continuamos en la actividad física teniendo en cuenta que ya se empezaron a presentar esos síntomas? Pues bien, podríamos estar enfrentándonos a un golpe de calor, que ya es algo un poco más grave. Vamos a encontrar por acá que a mayor intensidad del entrenamiento vamos a requerir que la temperatura externa sea inferior para producir una hipertermia, lo que hablábamos ahorita aquí iniciando la presentación, que es un aumento de la temperatura corporal que evita el equilibrio. ¿Por qué? Porque la misma intensidad del ejercicio va a hacer que mi temperatura aumente. Aquí hay algo muy importante y es algo que nos une, y es que el tener una buena forma física va a generar una mejor disipación del calor, es decir, entre más acondicionado físicamente estoy, mejor disipación del calor voy a tener, lo cual va a fin de cuentas a jugar a mi favor. ¿Qué pasa entonces cuando enfrentamos ejercicio en altas temperaturas? Esto es algo que ocurre mucho y aquí aprovecho y les hago la primera recomendación. Sean muy juiciosos con la hidratación porque efectivamente el estar expuesto a una alta temperatura nos va a generar un fenómeno de deshidratación y eso puede conllevarnos a un deriva cardiovascular. Un poco más adelante vamos a ver qué es eso de deriva cardiovascular. También vamos a tener que se va a presentar una disminución del flujo sanguíneo, tanto renal como esplácnico. Esta parte esplácnica hace referencia pues como a todo el contenido visceral. Y vamos a encontrar que cuando nos hallamos en una situación de deshidratación junto con un aumento de la temperatura, se puede ver reducido el flujo sanguíneo tanto a la piel, al tejido cutáneo, como al músculo activo en la actividad que se está desarrollando. Entonces, por eso es muy importante, chicos, y aquí hago nuevamente la recomendación de estar bien hidratados. Con el entrenamiento, que ya esto se empieza a poner más particular, con el entrenamiento se va a generar la disipación del calor. Es muy importante este puntico, se va a disminuir el umbral de temperatura para la dilatación de la piel y comienzo de la sudoración. Hombre, ¿y qué significa eso? Pues digamos que está muy mitificado el hecho de que una actividad física es exigente si sudo mucho, no necesariamente es así. ¿El sudor qué es? El sudor es un termorregulador. La piel empieza a subir de temperatura, nuestro sistema nervioso detecta eso y el sudor, generar la sudoración, es un método para intentar regular la temperatura corporal. Entonces, para que tengamos eso ahí bien presente. Esto es importante también tenerlo en cuenta y es que a una intensidad relativa igual, eso es porcentaje del VO2 máximo, el VO2 máximo recordemos que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de consumir, transportar y utilizar oxígeno para producir energía. En sujetos entrenados, esto también va a depender mucho de la capacidad que tenga el individuo y por eso es tan importante tener un plan de entrenamiento personalizado porque se van a tener este tipo de cosas en cuenta. Sujetos entrenados van a estar realizando un mayor trabajo y en consecuencia se va a estar generando un mayor calor metabólico.
que es básicamente un aumento en nuestra temperatura interna. Unido al anterior, es muy importante recordar lo indispensable que es la individualización del entrenamiento, que si nosotros tenemos a un grupo de deportistas y a todos los ponemos a entrenar a un mismo porcentaje de este factorcito que mencionamos ahorita, VO2 máximo, algunos van a estar haciendo más trabajo que otros, perdón. ¿Qué va a generar eso? Que los que están viéndose expuestos a un mayor esfuerzo van a estar un poco más en peligro de sufrir una pérdida de rendimiento inducido por el calor, dado el poco estado físico o el bajo estado físico en comparación al resto de sus compañeros. En relación a la producción de calor, hay algo muy importante y es que toda la energía que nosotros producimos cuando estamos en entrenamiento no se utiliza, no se utiliza de manera eficaz durante el entrenamiento. Y la energía que no se usa se convierte en calor. Que hay un punto muy importante y son estos numeritos, y es que de un 100% de la energía que producimos durante el ejercicio, solo el 20-25% de ella se transforma en calor. Perdón, solo el 20-25% se utiliza pues de manera eficiente y el resto, estamos hablando de un 75-80%, se va a transformar en calor, que a la larga puede jugar en contra del rendimiento del deportista. Acá tenemos una gráfica, vamos a tratar de ser muy simples con lo que quiere decir ella. Tenemos unos cuadrados rojos, unos cuadrados color naranja, morado, perdón, y unos triángulos verdes. Los rojos hacen referencia a la marcha atlética que es una prueba olímpica incluso de bastante exigencia. Vamos a tener que los tres grupos que se utilizaron acá eran de personas pues deportistas medianamente entrenados. Tenemos el caso de los marchistas en este caso estaban desplazándose a una velocidad de 11 kilómetros por hora y al cabo de 60 minutos podemos ver que su temperatura corporal estaba por encima de los 39 grados centígrados. Tenemos este grupito de los que están en cuadraditos morados. En carrera igualaron la velocidad que llevan los marchistas, es decir, 11 kilómetros por hora. Y a los 60 minutos, a diferencia de los marchistas, su temperatura corporal llegó a estar ligeramente sobre los 38 grados centígrados. Hay poco más de 1 grado centígrado de diferencia, que realmente es demasiado. Y finalmente tenemos el triangulito verde, que era un grupo de deportistas que estaba asemejando el consumo de oxígeno de los marchistas. ¿Y qué fue lo que se evidenció? Que iban efectivamente más rápido, porque estos alcanzaban a ir a 13 kilómetros por hora, y su temperatura corporal al cabo de 60 minutos permaneció por debajo de los 39 grados centígrados. Hermín, ¿y eso a la larga qué es? ¿Qué significa? Muy bien, lo que tenemos aquí al pie de esta imagen es lo que se está reflejando en ella. Realmente los marchistas en este caso producen mucha energía, pero se está utilizando de una manera ineficaz. Y eso a la larga hace que su temperatura aumente. Muy bien, ya pasamos por acá a lo que les mencionaba al inicio, este deriva cardiovascular, que básicamente lo podemos definir como un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca con el ejercicio. Y es muy importante, en altas temperaturas se puede dar sin que haya un aumento de la intensidad y por la hidratación. Nuevamente aparece este puntico acá, súper importante, la deshidratación. Acá tenemos un caso de uno de nuestros deportistas en el que la intensidad era relativamente tranquila. Este fue una salida normal, fin de semana, domingo, la propuesta que se realiza usualmente, una zona 2. En pace, efectivamente, esta persona logró mantener su ritmo de zona 2. Y si vemos en estas lineecitas, importante, la azul hace referencia a la temperatura, la verde hace referencia al ritmo y la roja hace referencia a la frecuencia cardíaca. Si vemos la línea verde no es que a lo largo del entrenamiento sufra muchos cambios, se eleve demasiado, no. Va efectivamente en los rangos propuestos y si vemos acá el resumen es muy poco lo que llega a tocar la zona 3. La predominancia fue de una zona 2.
Sin embargo, cuando vamos a ver, su frecuencia cardíaca era predominante de zona 3. La frecuencia cardíaca fue aumentando, fue aumentando, fue aumentando a lo largo del desarrollo de la actividad a medida que iba aumentando también la temperatura. La temperatura empezó alrededor de 31, 32 grados y terminando llegó a alcanzar los 34 grados centígrados. Entonces ahí vemos lo que hemos venido mencionando, que con el aumento de la temperatura, la frecuencia cardíaca tiende a aumentar. Y es importante, si no se hidrata de manera adecuada, esa frecuencia cardíaca va a tender a aumentar un poco más exageradamente. Eso también es importante tener pues en cuenta la ciudad en donde la persona vive, en donde entrena y muy importante también la hora en la que se hace el entrenamiento. Particularmente en este caso, la ciudad de residencia de esta persona es Cartagena y el entrenamiento fue hecho realmente muy temprano, 5:50 de la mañana. Y aún a esa hora se estaba presentando esa temperatura y eso pues conllevó a ese comportamiento de la frecuencia cardíaca. Entonces, para vigilar bastante eso. Un momento que pase. Bueno, este deriva cardiovascular se va a presentar por varias razones. En este caso lo estamos revisando desde las altas temperaturas y la deshidratación y van a haber varias cosas que van a conformar este deriva cardiovascular. Vamos a encontrar que muy importante y que nos atañe demasiado a nosotros. Los entrenadores son algo insistentes con esto y es el hecho de la frecuencia cardíaca que se eleva, el volumen sanguíneo disminuye, la presión arterial disminuye, el gasto cardíaco disminuye y todo eso va a afectar, en nuestro caso, esa variable de rendimiento, ese parámetro de rendimiento. Y acá lo vamos a enlazar directamente con ese tema. Tenemos que en ambientes calurosos, donde el flujo sanguíneo a la piel y la temperatura de la piel es superior a una situación termoneutral, el VO2 máximo, que ahorita se los mencionaba, en un protocolo incremental, que es un protocolo incremental, es básicamente que la intensidad va aumentando de manera progresiva. Esta variable, este VO2 máximo, se va a reducir como consecuencia de lo que veíamos en la diapositiva anterior, el gasto cardíaco, el volumen sistólico, la presión arterial y otras variables. Importante, en esos protocolos incrementales usualmente la intensidad es creciente, llegando a ser bastante exigente finalizando el protocolo, pero esa reducción en el VO2 máximo cuando estamos en un ambiente caluroso no se resume a un protocolo incremental. También se ve que se reduce ese VO2 máximo cuando se realizan incluso hasta actividades de 45 minutos de carga constante en ambientes calurosos. Cuando hablamos de esta carga constante, puede ser, y llevándolo a lo que ejecutamos normalmente, un bloque de 30 minutos en una zona 3, por ejemplo, e incluso un fondo de 1 hora y cuarto, 1 hora y media. En el caso de los ciclistas, cuando salimos a hacer rodadas, aunque sean tranquilas, de 1 hora y media, 2 horas, ese VO2 máximo se va a reducir a causa ¿Entonces trabajaste de, en dónde? En la clínica. Sí. Ah. ¿Y dónde hiciste dolor y eso? se va a reducir, gracias Alejo, se va a reducir por ese ambiente caluroso en el que está expuesto nuestro deportista. Y aquí hay algo muy importante y es el cuidado que se tiene al de entrar a pensar un entrenamiento por frecuencia cardíaca. Es una variable que monitoreamos porque son realmente datos muy importantes los que nos arroja, pero cuando estamos expuestos a altas temperaturas puede ser un dato que nos puede sesgar. ¿Por qué? Porque la hipertemia y la deshidratación puede generar disminuciones y genera disminuciones en el VO2 máximo, lo cual va a hacer que la intensidad del entrenamiento mediado por una frecuencia cardíaca sea imprecisa. Por ejemplo, si se dicta mantener una carga de trabajo ignorando la frecuencia cardíaca por hipertemia o deshidratación, estaremos trabajando a una intensidad relativa mayor. ¿Por qué? Porque como se los dije hace un momento, con el calor nuestro VO2 máximo va a disminuir. ¿De acuerdo? Por otro lado, si el foco es mantener la frecuencia cardíaca, la carga de entrenamiento será menor. ¿Por qué? Aquí lo vamos a ver. Tuvimos unos investigadores que
buscaron efectivamente qué podría traer esto y realizaron un estudio en el que, y en un primer momento, identificaron la frecuencia cardíaca que tenían los deportistas a esta intensidad, ¿correcto? Posterior a eso, los midieron después de 45 minutos. ¿Y qué identificaron? Identificaron diferencias en el VO2 máximo y la potencia. Ese estudio fue realizado en ciclistas e identificaron que la potencia disminuyó en un 37% y el VO2 en un 24%, cuando se dieron a trabajar a una frecuencia cardíaca objetivo. Ya buscaron estar en un rango que midieron al inicio, pero que posterior a eso decayó bastante, dado que por hipertemia eh, la frecuencia cardíaca subía más, o sea, se elevaba de manera más fácil, disminuyendo el trabajo que se estaba realizando. Bueno, acá ya hay varias cositas que van a ser importantes. Por ejemplo, cuando un deportista de Medellín se va a ir a correr en la media maratón del mar, son cositas importantes para tener en cuenta y es la aclimatación, ¿correcto? Hay muchas estrategias en estos casos para afrontar una competencia en calor. Sin embargo, se ha identificado que la mejor estrategia para reducir el estrés fisiológico relacionado con la hipertemia es la aclimatación. ¿Correcto? ¿Qué va a hacer esto? Si la aclimatación va a mejorar el rendimiento físico y la tolerancia a la fatiga cuando nos enfrentamos a un ambiente caluroso. La aclimatación básicamente va a presentar esas cuatro mejoras y es que va a modular las respuestas frente a la exposición al calor, es decir, nos vamos a acostumbrar al calor y no va a ser tan difícil a la hora de enfrentarnos con él en una carrera. Reduce el estrés fisiológico que causa este estímulo. Este estímulo es básicamente una temperatura elevada. Se mejora el rendimiento físico y la tolerancia a la fatiga en ambientes calurosos y se reduce la temperatura en reposo y durante el ejercicio. Eso es básicamente aclimatarme al lugar en donde voy a correr para que, en palabras coloquiales, no me dé tan duro. Bueno, hay varias cositas aquí como a hablar sobre la aclimatación. Vamos a tocar como las que más nos atañan. Y es que se requiere hasta 15 días para hablar de una aclimatación, reconociendo que no todos contamos con esa ventaja de podernos ir 15 días antes a estar en la ciudad en donde vamos a competir. Hay unos protocolos de aclimatación que nos van a ayudar a afrontar ese tipo de situaciones. Y esos son nuestros protocolos de aclimatación. Vamos a tener un protocolo que puede ser continuo y prolongado de leve a moderada intensidad, en donde vamos a poder hacer trabajos de incluso más de 60 minutos a una temperatura que ya empieza a ser alta, superior a los 30 grados centígrados. Vamos a tener unos de mediana duración, pero de intensidad un poco más alta, en donde ya van a ser un poco más intervalados, van a ser un tanto más exigentes, pero también nos van a ayudar a generar las respuestas que necesitamos. Y estos, que pueden ser bastante útiles, son con sprints discontinuos, con días discontinuos, perdón, e implicando sprints a alta intensidad. Aquí hay una recomendación muy importante y es que se debe tener en cuenta las condiciones de la carrera que vamos a realizar. Por ejemplo, si vamos a hacer una, no sé, en bici, una carrera de ciento y tanto kilómetros, pues quizás hacer sprints cortos no sea lo mejor, pero si es lo que tiene el deportista a la mano, puede ser una muy buena opción aprovecharlo. Bueno, ¿qué vamos a encontrar ya? Y vamos a entrar a hablar un poco sobre los beneficios termorreguladores de la aclimatación sobre la capacidad aeróbica. Nuestros trabajos se basan en la capacidad aeróbica, somos deportes de resistencia, entonces van a ser muy importantes. ¿Y qué es lo que va a hacer a nivel termorregulador la aclimatación? Se va a expandir un poco el volumen del plasma, se va a mejorar la función cardíaca y el patrón de sudoración. De una u otra manera, lo que se va a hacer es que se va a generar una respuesta en función del lugar en donde voy a enfrentar la competencia y se van a regular ciertos patrones. En este caso, el de sudoración, que como se los mencionaba hace un momento, es básicamente un termorregulador que tenemos para afrontar situaciones de calor extremo. Se va a permitir la conservación del sodio, esto es muy importante, y se va a aumentar la tasa de sudoración y disminuye el umbral donde se comienza a sudar, que ya lo tocamos hace un par de diapositivas. Acá tenemos algo muy importante,
Y es que estas aclimataciones al calor y sobre todo en la capacidad aeróbica, básicamente lo que va a hacer es que se va a generar un flujo sanguíneo mayor y una mayor tasa de sudoración, buscando prevenir, ¿qué cosa? La hipertemia, para que esa hipertemia no disminuya nuestro rendimiento. Por acá tenemos, por acá tenemos el comportamiento de la frecuencia cardíaca después de un periodo de aclimatación de 10 días, ¿correcto? Aquí tenemos el cómo se comportaba, señalado en circulitos rojos, la temperatura, eso fue tomado a nivel rectal, previo a una aclimatación, y lo que encontramos fue que de acuerdo a esos valores que se ven en la horizontal de VO2 máximo, por ejemplo, tomemos el 44, un valor de VO2 máximo de 44. La temperatura que alcanzaban los sujetos era de aproximadamente 38.3, 38.4 grados centígrados. Posterior a esa aclimatación de 10 días, los sujetos a ese mismo valor, es decir, a ese 44 del VO2 máximo, estaban en incluso debajo de los 38 grados centígrados, demostrando que efectivamente ese periodo de 10 días de aclimatación fue muy productivo sobre la sensación de calor de estas personas. Aquí es algo muy importante y es que vamos a encontrar que los sujetos entrenados diluyen más el sudor para conservar más solutos, defendiendo de esta forma el volumen plasmático, que se los hablaba ahorita, y esto es un tema muy fisiológico, pero básicamente, y en resumen, lo que pasa es que cuando un sujeto es entrenado, va a tender a conservar más los valores de sodio, y al conservar más sodio, pues mejor, al perder menos sodio, pues vamos a conservar más un volumen plasmático que va a fin de cuentas y lo que nos interesa, facilitar nuestro rendimiento, conservar nuestro rendimiento en carrera. Acá vamos a tener algo que, pues, si bien es muy obvio, la sudoración aumenta con la intensidad del ejercicio y con esta aumenta la concentración de sodio. ¿Y la sudoración por qué va a aumentar con la intensidad del ejercicio? Pues porque la intensidad del ejercicio, si recordamos lo que veíamos al inicio de la presentación, se aumenta la temperatura interna y como mecanismo termorregulador, el sistema nervioso hace que empecemos a sudar para buscar regular. Con ejercicio en altas temperaturas no solo se suda más, sino que se suda más concentrado. ¿Qué significa que se pierda más se suda más concentrado? Es que vamos a tender a perder un poco más de sodio y es por esa razón que sus entrenadores cuando se van a enfrentar a una carrera que es en tierra caliente o donde la temperatura pues efectivamente es muy alta, se le recomienda el suplementar o el consumir sodio para efectivamente reponer lo que se pierde en estos casos. Acá vamos a encontrar algo supremamente importante y es que la relación entre la hipertemia y el rendimiento es estrecha e inversa. A más calor, menos rendimiento. En este caso, ¿qué es lo que encontramos? Estos sujetos pedalearon a un 60% de su VO2 máximo a una temperatura de 40 grados centígrados, extremadamente alta. Y vamos a tener tres grupos de deportistas, perdón. Vamos a tener en el eje vertical lo que fue el comportamiento de la temperatura, en el eje horizontal el tiempo en el cual determinada temperatura, y vamos a tener tres grupos, uno de precalentamiento, uno de control y uno de preenfriamiento. ¿Qué fue lo que hicieron con esos grupos? Bien, al de precalentamiento, antes de hacer esta intervención, lo que hicieron fue que los pusieron como en un baño caliente para aumentar de entrada su temperatura. Cuando llegaron a los 40 grados centígrados, simplemente habían pedaleado durante 60 minutos. Tuvimos un segundo grupo, que fue el grupo de control, a ese no se le hizo nada, simplemente empezaron a pedalear hasta llegar a los 40 grados centígrados y ellos pudieron pedalear hasta aproximadamente 45 minutos. A este tercer grupo, que fue un grupo de preenfriamiento, lo que hicieron fue que los ducharon con agua fría. Ellos aguantaron más de la hora
antes de llegar a ese 40%. Concluyendo con esto, ¿qué cosa? Estas dos frasecitas que tenemos acá, estas dos palabras que tenemos acá. A más calor, menor rendimiento. Los que llegaron más rápido a la temperatura de 40 grados centígrados, que incluso ya habían de entrar un poco, entre comillas, con una temperatura alta, simplemente pudieron rendir durante 30 minutos. Y los que tenían una temperatura un poco más baja, lograron rendir más de los 60 minutos, encontrando ahí una notable diferencia. Bueno, acá es algo supremamente importante y es el tema de la rehidratación. Ese es un tema muy importante para todos. Y es que vamos a encontrar que si realmente las bebidas deportivas nos van a decir, hey, necesitas estar hidratado para poder rendir y todo eso, correcto. Pero esas marcas de bebidas deportivas pecan porque no tienen un protocolo de rehidratación importante. Entonces eso va a hacer como que a nivel científico se desconfía un poco de ellos. Sin embargo, por acá esta gente lo que hizo fue que realizaron un estudio en donde rehidrataron a las personas siguiendo efectivamente un protocolo. En el 2013 lo que hicieron fue que la rehidratación se hizo con una solución salina de manera intravenosa en una contrarreloj de 25 kilómetros, en donde simularon unos vientos de 32 kilómetros buscando acercarlos a la realidad. Se enfrentaron a una temperatura de 33 grados centígrados y una humedad también puedes generar artificialmente de 40 grados. ¿Qué fue lo que se hizo? Antes de entrar a rehidratar a estas personas, ellos realizaron un ejercicio durante 2 horas en donde perdieran un 3% de su masa corporal. Y antes de iniciar la prueba, les reponían respectivamente a 3 grupos el 100% de lo que habían perdido, el 33% de lo que habían perdido y el 0% de lo que habían perdido. Dejándolos en una hipohidratación, o sea, un estado de hidratación bajo de lo que yo debería tener sanamente, del 0%, el menos 0,2% y el 0, menos 0,3% respectivamente, recordando que a un grupo lo hidrataron completamente, a otro parcialmente y a otro no lo hidrataron. Después de eso, ¿qué se encontró? Que habiendo pasado los 17 kilómetros, la temperatura rectal, midieron la temperatura de manera rectal, había aumentado un 0,3 grados por ciento, suficiente y es importante para generar una fatiga. Sin embargo, eso no deterioró notablemente el rendimiento. Pero aquí es importante identificar esta palabrita, se generó fatiga. Y hace un par de presentaciones antes, un par de diapositivas antes, veíamos que la diferencia de las temperaturas era muy poca, era de 1, 1,2 grados centígrados, pero aquí vemos como simplemente un 0,3%, un 0,3 grados centígrados generaba una fatiga importante. Posterior a eso, otros autores se dieron a la tarea de contraponerse a lo que habían hecho en el 2013. ¿Y qué fue lo que hicieron? Básicamente, con una sonda nasogástrica de manera pues un tanto invasiva, se les brindó hidratación cada 10 minutos con 0,2 mililitros de agua por cada kilogramo de peso en la precarga. Al final del experimento lo que hicieron fue que 15 minutos posteriores a una precarga de 120 minutos, entrenando con 50% de la potencia pico en ciclistas y perdía de más o menos el 3% del peso corporal, estando en un estado de hipohidratación, o sea, estaban ya entrando en deshidratación, el rendimiento sí se vio deteriorado. Entonces, conclusión de eso, sé que pudo haber sonado un poco técnico, pero lo que esta gente nos está tratando de decir es, hey, no dejes que te deshidrates porque eso sí va a deteriorar tu rendimiento. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que por acá se han probado varias estrategias para evitar la deshidratación, ¿correcto? Y se probaron estrategias como, perdón, para disminuir la temperatura, como una prehidratación, una hidratación durante la actividad bien fuera con bebidas calientes y bebidas frías,
toallas húmedas en la nuca. ¿Y qué fue lo que identificaron después de haber probado estas estrategias? Principalmente utilizaron estas estrategias y lo que ellos identificaron fue que lo mejor para hidratar y para disminuir la temperatura durante el ejercicio es consumir líquido durante la carrera. Si es caliente, no importa, si es fría, no importa, pero eso va a ayudar a regular la temperatura. Por acá estos otros chicos probaron con diferentes grados de deshidratación, concluyendo que todos son perjudiciales para el rendimiento. Uno puede encontrar en la literatura que dicen se permite la pérdida del tanto por ciento del peso corporal sin que haya un detrimento en el rendimiento. Y lo que se encontró, de acuerdo con esos autores, es que por más mínimo que sea, ese nivel de deshidratación va a ser perjudicial para el rendimiento. Entonces, ese puntico ahí como para tenerlo en cuenta y ser bien responsable. Si sé que tengo que salir a hacer 1 hora y cuarto, llevar hidratación y buscar hidratar cada 15, 20 minutos a lo mucho. No esperar a que tenga sed, porque realmente el esperar a que tenga sed no es un indicador fiable para que consumamos líquidos. Cuando se presenta la sed es porque realmente ya estamos en un estado de deshidratación fuerte. Correcto. Eh, bueno, ya básicamente con eso vamos terminando. Eso ya es muy técnico realmente. Sin embargo, es un dato que podemos tocar. Lo que hizo esta gente fue que cogieron un grupo de personas, un grupo de deportistas en 2 ocasiones y los pusieron a pedalear exactamente a la misma intensidad. ¿Qué fue lo que hicieron? Ellos perdieron 2,4 kilos y lo que hicieron fue que en la primera ocasión los dejaron hidratar, en la otra los hidrataron muy poco, los hidrataron solo con 0,4 litros, que equivalía pues al 0,4 kilos de lo que habían perdido, llegaron a la prueba final con 2 kilos de diferencia. Lo que ellos hicieron fue simular un puerto, esto es en ciclismo, con 8 grados de inclinación, que en teoría requeriría una intensidad del 88% de su VO2 máximo. Y en el primer caso, cuando los hidrataron, se llegó a los 19 minutos de pedaleo continuo, ojo, con una frecuencia cardíaca de 146 pulsaciones por minuto, mientras que en el segundo, cuando los dejaron con, en teoría, 2 kilos de diferencia, pero fue que los hidrataron muy poco, llegaron simplemente a 14 minutos de ejercicio constante y fuerte y la frecuencia cardíaca llegó a alcanzar las 156 pulsaciones por minuto. Eso se muestra una diferencia bastante considerable en principio porque hay 5 minutos de diferencia en el pedaleo y hay 10 pulsaciones por minuto de diferencia también, lo cual va a significar que realmente hay una fatiga considerable. Y esto dice, lo cual demuestra el cómo la deshidratación castiga al rendimiento. Y ya con eso terminamos la presentación de la noche de hoy, chicos. Si tienen alguna pregunta, estoy por acá súper atento. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Quién va a dar la palabra? Dale, Juan Pablo, puedes preguntarme. Ok, hay un factor que es importante, Hermine, y es el grado de humedad. Ah, no me digo. Muchos de esos estudios, no sé si están hechos en países con estaciones, porque los 40 grados de temperatura en una estación eso es muy seco. Unos 40 grados en Barranquilla son absolutamente húmedos y de pronto el golpe es muy diferente para el cuerpo. No sé si hay alguna diferencia ahí en lo que has hablado. Realmente en las investigaciones que logré identificar, pues no denunciaban mucho esa parte de la humedad, salvo pues como en los últimos casos que se mencionaba que artificialmente buscan una humedad de 40 grados. Entonces en este momento no tengo como una respuesta muy puntual respecto a tu pregunta, porque en las investigaciones que revisé realmente no denunciaban esa partecita, Juan Pablo. Gracias. Dale, Juan Pablo, gracias a vos. Hermin, si te puedo apoyar en algo, me decís que literal se me había reiniciado el computador y apenas pude volver a entrar.
Dale, bueno, ¿escuchaste de casualidad la pregunta que nos hizo Juan Pablo por si de pronto tenés No, conocimiento sobre el tema? Hola Pablo, básicamente es la diferencia de todas estas cifras cuando estamos hablando de un calor de 40 grados en un país de estaciones, en verano, a unos 40 grados en Barranquilla, porque los niveles de humedad son totalmente diferentes, golpean diferente al cuerpo. Más o menos la pregunta. li- sí, mira, muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Cuando estamos en un país tropical como el nuestro, con una humedad alta, lo que dificulta eso es la evaporación del sudor. El hecho por el cual nosotros eliminamos calor de nuestro organismo es porque al sudar, ese calor perdón, ese sudor se evapora y se lleva consigo esa energía, esa temperatura, ¿cierto? Cuando hay una alta humedad, ocurre algo y es que ese sudor le cuesta evaporarse porque sube la temperatura de ebullición, entonces es más difícil que ese sudor se nos evapore y esa cantidad de humedad evita que se vuelva gaseoso y dificulta aún más la termorregulación. Entonces hay que tener aún más cuidado entre el ambiente sea más húmedo y mezclar las estrategias incluso de hidratación de pronto con otras estrategias. Por ejemplo, las chaquetillas de hielo que utilizan calentando muchos equipos en el World Tour, ponerse la media velada con hielo en el cuello, tomar líquidos frescos, ¿sí? Sí, correcto, correcto. Esa es un poco la diferencia y además que uno no siente que está sudando cuando está hablando en países no tropicales. Esos 40 grados uno no siente el sudor, simplemente empieza a sentir es el sabor de la sal en los labios. Porque se evapora más rápido y nos empieza a quedar sobre la piel como esa sal, ese sodio propio del sudor. Por lo que tú dices, se evapora más rápido. Eso es bueno en cuanto a la termorregulación, pero también nos exige estar muy bien hidratados porque como se está evaporando más rápido, la idea es que vayamos diluyendo esa sal que va saliendo en el sudor y que no salga tan salada para que no terminemos con el uniforme todo blanco y como con una capa de sal encima, sino que vayamos reponiendo sodio junto con el líquido para diluir un poquitico esa sal. Correcto, gracias. A vos. Dale, Hermin, ya si quieres, seguí ahí vos con las preguntas, que veo que hay unas en el chat y luego seguimos con Gamaliel, Liz y Antonio que están acá en audio. Listo, Pablo, perfecto. Ayúdame porfa con las de chat. A ver, ¿hay alguna forma de revertir un golpe de calor durante la actividad física, digamos, en competencia o solo existe la prevención? Lucas, si ya estás en un golpe de calor, ya estás en una condición médica que no es que siquiera uno diga, uy, vamos a revertirla, es que es para el hospital, ¿cierto? Que tampoco vamos a decir que todo es un golpe de calor. Uy, no es que sentí que me bajó el rendimiento porque sentía la cara caliente. Eso como tal no es un golpe de calor, ¿cierto? Una deshidratación la podemos revertir consumiendo una buena cantidad de líquidos. Obvio, todo depende del grado de deshidratación. Si yo tengo una deshidratación del 0,5, 1%, hasta el 1,5% de mi peso corporal, la puedo revertir ahí mismo durante la actividad, bajando un poco la intensidad y aumentando la ingesta de líquidos. Si es una deshidratación superior al 2% del peso corporal, ahí sí estaríamos hablando de que hay que casi suspender la actividad, aumentar el consumo, y ya si es más elevado al 2,5% del peso corporal, ya sí tendríamos que pensar incluso como hasta con utilizar una estrategia de reposición de líquidos intravenosos. Obviamente, como todo, depende mucho de la persona. Hay una persona que al 2,5 ya va a estar de clínica, hay una persona que tendrá que estar al 3% o al 4 o al 5%, pero, pero sí ya tener mucho cuidado. El 2 es un límite de peso como bien importante. ¿Qué es el 2%? Yo peso 61 kilos, o sea, 610 gramos. Perder es 1%, 1,2 kg ya va siendo como el límite de lo que yo debería perder. Perder más de 1,2 kg pudiera comenzar a ser riesgoso y seguro empezaría a afectar mi rendimiento.
Luego Andrés, ¿genera alguna ventaja entrenarse en esta condición? Es decir, si me entreno en condiciones de calor siempre y voy a una competencia en clima frío, ¿tendré alguna ventaja? No, no, ahí como tal no vas a tener una ventaja, vas a tener una ventaja si siempre entrenas a ver, si tú vives en tierra fría y te obligas a entrenar en tierra caliente, vas a ser es más polivalente, o sea, te va a poder ir mejor en ambos lados, ¿cierto? Pero el entrenarte en altas temperaturas, lo que te va a ayudar a soportar son las altas temperaturas. No es necesariamente que te vaya a ayudar a mejorar a las bajas temperaturas. No, no hay una relación ahí. Juanca pregunta, eso incluso está ahorita en las diapositivas, de pronto te perdiste ese pedacito, el tiempo como de la aclimatación completa, pues que uno diga, me volví costeño, son 15 días, ¿cierto? Pero pero la mayor y las adaptaciones más importantes se dan en la primera semana. Por lo general, con 7 días es más que suficiente para tener una adecuada aclimatación al calor. Laura, ¿cómo sabes si estás en un golpe de calor? Es que cuando ya da el golpe de calor, eso viene acompañado de mareo, vómito, viene acompañado de pérdida de la conciencia. Eso, un golpe de calor es algo bien grave, no es algo menor. Carlos Mario, un buen hidratante. Sí, Liz, también da escalofrío, así es. Puede ser cualquier hidratante que contenga al menos 200 miligramos de sodio, al menos, y eso que va haciendo medio poquito, pero que al menos tenga 200 miligramos de sodio por termo y que consumas entre mínimo 700 mililitros de líquido. Ya de ahí para arriba, las personas que suban más deberán consumir más. Las pastillas de sales sirven. Muchachos, las pastillas de sales sirven para reponer sodio, sí, pero tengan en cuenta que he escuchado a muchos decir, yo me tomo las pastillas de sales para no tener que tomar tanto líquido. El líquido hay que tomarlo, la pastilla de sal no repone el líquido. La pastilla de sal nos ayuda a mantener mejor las condiciones hidroelectrolíticas dentro de nuestro organismo, eso sirve, pero el líquido hay que reponerlo porque yo tengo que sudar, sudar no está mal, sudar está bien porque así es que yo termorregulo. Y si no le estoy aportando más líquido al cuerpo, por más pastillas de sales que tome, igual me voy a deshidratar. O sea, el líquido es innegociable, aunque estemos tomando pastillas de sales, son un complemento al líquido. Ahora sí, Gamaliel, ahí sí ya dejo a Hermin otra vez. Bueno, sí, Dale. de pronto lo último que dijiste era mi pregunta, pero pues la digo en términos de la temperatura. Entonces, si yo estoy en un clima que no está tan alto, aún así debo tomarme ese bidón de líquido por hora. O en otras palabras, si estoy entrenando o estoy en una carrera en muy alta temperatura, entonces no es uno, sino tal vez 1,5 o 2 por hora. Gamaliel, ahí va a ser algo muy importante y es el conocimiento de tu tasa de sudoración. es súper importante porque a fin de cuentas, con base en esa tasa de sudoración, vamos a identificar la cantidad de líquido ideal para que consumas en el lugar en donde sueles entrenar y qué cantidad de líquido e incluso qué cantidad de sodio sería lo ideal consumir cuando estés corriendo en una temperatura más alta. No hay una receta como, pues no hay una receta mágica, sino que eso va a depender mucho de tu tasa de sudoración. Me fui a hacer mi tasa de sudoración, perdí esta cantidad de líquidos, con base a esa cantidad de líquidos que perdí en el donde entreno, requerir ingerir una cantidad de líquidos y voy a requerir ingerir una cantidad de líquidos diferente si me enfrento a una temperatura diferente. Igualmente, yo ahí meto la cucharada un poquito Dale. y te digo, mira, nosotros pues ya hemos hecho demasiados test de sudoración y apoyado un poquitico en la literatura. Yo sí les recomendaría a todos que el mínimo consumo de líquido esté alrededor de los 700 mililitros, ¿sí? ¿Hemos encontrado personas que tienen tasas de sudoración inferiores a los 700? Sí. Hemos encontrado personas de 580, de 600, casi todas mujeres, ¿sí? Que tienen normalmente algunas tasas de sudoración más bajas que la de los hombres.
Y casi siempre cuando empiezan a entrenar y a mejorar, esa tasa de sudoración empieza a aumentar también porque mejoran los mecanismos de termorregulación y a casi todos los termina pasando de los 700. Incluso yo les cuento, yo tengo una tasa de sudoración de 1280 mililitros por hora, o sea, yo tengo una tasa de sudoración bien alta. Yo sudo mucho, entonces me toca casi que los 2 termos por hora. Pero yo sí diría que que como regla general los 700 serían el punto mínimo para todos. Porque al final, pues si yo me pasé de 100 mililitros no va a pasar nada, pero si me descaché como yo, que en una hora me tomo uno de 700 ya voy perdiendo casi el 1% de mi peso corporal, va siendo grave. Entonces, sí pongamos como mínimo ese 700. Pablo, ese test lo puede hacer uno, me lo estoy imaginando que, no sé, entrenas una hora, te pesaste antes, te pesaste después y le restas el agua que te tomaste, algo así. Pues digamos que ese test se puede hacer así como tú lo dices, pero hay que ponerle una intensidad y una hora muy larga. Nosotros ya lo tenemos diseñado. Pedíselo a tu entrenador. Decirle, hey, profe, hoy escuché el test de sudoración y él te lo prescribe todo. Ah, listo, Lo gracias. pueden Ven, poner, y pues sobre relacionado, todo que él se encargue de... ¿Cómo, perdón? no, no, sí, termina. Él se encarga de ponértelo el día que más convenga. Ok, perfecto. Y te iba a preguntar sobre el hecho de tomar más, es decir, un inconveniente, por ejemplo, en un reto, en una carrera de 4 o 5 horas, pues es que no le dé a uno chichi para no tener que parar por ahí, ¿cierto? Tiene que ver con esto, es decir, es lógico que si estás sudando lo mismo que estás bebiendo, que no te dé chichi. Así es. Y uno entonces se pregunta, ¿y por qué los profesionales paran a orinar? Porque ellos saben cuánto deben consumir, pero hay ocasiones en las que las carreras tienen periodos de transición y la intensidad baja. Entonces, como van a una intensidad bajita y van por largos periodos de tiempo, pues entonces digamos que terminan consumiendo un poquitico más de la hidratación de la que están sudando, porque casi no están sudando porque va muy suave y allá ruedan el plano. En algunos momentos, porque ellos cuando quieren ir a tope en el plano, ¡ja! ¡Qué locura! Pero por lo general, si uno va a tope en una carrera, como pasa casi siempre en los aficionados, que son carreras de un solo día, por ejemplo, y son punto a punto y van de un lado a otro a tope, todo el día se va a máxima intensidad. Entonces, casi que uno siempre va a ir como en la tasa de sudoración máxima. Entonces, uno no tendría problemas con la paradita a orinar. Ahí Wilmar pregunta la relación entre cafeína y deshidratación. ¿Hay alguna medida estándar dependiendo de la temperatura? Muchachos, la cafeína en el ejercicio de alta intensidad no deshidrata. O sea, si ustedes están en una competencia y están consumiendo cafeína, eso no deshidrata. ¿Por qué? Porque el receptor de la cafeína en el riñón es compartido con el de la adrenalina y la adrenalina lo bloquea. Entonces, cuando ustedes ingieren la cafeína, no funciona ese receptor en el riñón y no genera diuresis, no se vuelve diurético durante la alta intensidad. Si usted lo toma en un entrenamiento de zona 2, bueno, de pronto ahí sí, pero en una competencia no. Entonces ahí viene mucha gente que me dice, ah, Pablo, pero yo me puse a tomar una cafeína en una carrera y me encalambré. Eso es porque me deshidrató. No, señores. Recuerden que la cafeína nos ayuda a aumentar el rendimiento y a disminuir la sensación de fatiga. ¿Por qué me encalambro? Les aseguro que ese día que ustedes vieron que se encalambraron en la carrera, venían moviendo sus mejores números de toda la historia. Y lo que ocurre es que su estructura muscular, su fuerza, la parte contráctil, no aguanta tanta tensión, termina generando algunas rupturas y al final encalambrándose. Pero es por estar generando una intensidad más alta de la que, entre comillas, el cuerpo ha entrenado para soportar o que en este momento es capaz de soportar, porque la cafeína como tal, en el momento de alta intensidad, no deshidrata. Si quiere, Liz A, puede hacer la pregunta. Gracias, buenas noches. Em, Mi pregunta es relacionada con lo que comentaron sobre, pues, que más o menos eran como 15 días de aclimatación y luego, pues, tú decías que 7 días era lo suficiente. Desafortunadamente, pues, cuando uno va como a una carrera,
pues casi que no tiene como ese tiempo, ¿cierto? Porque la carrera, pues no sé, es el domingo y uno llega, pues digamos que normalmente un viernes o un sábado. Entonces, pues claramente no ha tenido un periodo como el que tú indicas que sería el ideal, ¿no? Entonces, ahí básicamente, no sé, hay algunas recomendaciones cuando uno pasa, digamos, por ejemplo, yo en mi caso, yo vivo en clima, entre comillas, frío porque vivo sobre la sabana de Bogotá. Si voy a una competencia clima caliente, entonces, ¿hay alguna recomendación como para ese 1 o 2 días antes? Porque sé que no es suficiente Sí, aclimatación. eso. Hay varias estrategias que incluso las puedes empezar a hacer semanas antes, ¿sí? Te doy ejemplos. Muy posiblemente no todas las puedas aplicar, pero las que sí, genial. Eh, Salir hacia el mediodía, ¿sí? Ok. Salir más tarde, donde te pegue un poquitico más el sol, donde haya más calor, utilizando ropa extra, o sea, te pones, aunque uno diga, uy, pero es que ya al mediodía, qué calor, manguillas, perneras y chaquetín, esa es la idea, generar como ese estímulo de aumento de la temperatura. Para el mundial que fue, creo que en Doha, no me acuerdo si fue en Doha, de la UCI, vimos a muchos ciclistas del World Tour haciendo rodillo, incluso ¿cómo se llama? Yo no sé, yo me confundo entre el sauna y el tour, el que es de madera sin vapor. En ese veíamos, Pablo, veíamos a muchos ciclistas haciendo 1 hora de entrenamiento ahí pegados en la bicicleta de contrarreloj o en la de ruta. Obviamente, pues no lo ponen a máxima temperatura porque mueren allá adentro, sino que lo ponían un poquitico caliente, sobre todo en esos países como nórdicos, donde, donde es complicado, que es muy frío, entonces se metían ahí y ahí hacían su entrenamiento y ahí se iban aclimatando. Y hacían los entrenamientos de alta intensidad ahí para irse acostumbrando a la temperatura de la carrera. Ok, entiendo. Y una pregunta adicional con respecto a eso. Como te decía, bueno, donde yo vivo, por ejemplo, generalmente entreno pues como mínimo de 2.600 metros sobre el nivel del mar hacia arriba. Cuando uno va a un clima un poco más caliente o con menos altura, y tú 1.400, 1.500, entiendo que uno sí gana en capacidad pulmonar, ¿no? O sea, para respirar No, mejor, ¿o no? digamos que la capacidad pulmonar como tal no cambia, porque los pulmones es una estructura anatómica que uno no le agrandan los pulmones, o uno que le dicen vaya a la piscina y va, eso no funciona. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vas a tener más oxígeno disponible para al que tu cuerpo está acostumbrado y tu rendimiento va a aumentar, o sea, la producción de potencia va a aumentar en comparación a donde tú entrenas normalmente. O sea, si tú mueves normalmente 150 vatios en Bogotá, posiblemente en Medellín muevas 165 de umbral, mejor en unos 15, 20 vatios, dependiendo de qué tanto sea el cambio, más grande también podrá ir siendo la brecha. Ya, o sea que eso podría compensar un poco el entrenar en una, o sea, perdón, eso podría compensar un poco el tema de la temperatura, entre comillas, ¿no? Sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque tú ganas inmediatamente ese, se gana aproximadamente entre un 1 y 1,5% de vatios por cada 300 metros descendidos. ¿Sí? Esa es más o menos la fórmula. Ok, Suponiendo que vives a 3.000 metros y te vas a correr a nivel del mar, ganas el 10%. Si tu umbral era 150, te quedó en 165. ¿Qué pasa? Que eso lo ganan todos los que bajan, ¿cierto? Ahí no hay diferencia. Y los que ya están ahí abajo están aclimatados a la temperatura. Entonces, cuando comienza la carrera, la curva de descenso del rendimiento tuya va a ser más grave que las que ya están aclimatados. Entonces, posiblemente los primeros compases de la carrera lleves una ventaja, pero conforme va avanzando la carrera, ellos se van a ir nivelando porque tu rendimiento va a empezar a caer cada vez más rápido por la temperatura. Ahí es donde es súper importante que te mantengas muy bien hidratada, que utilices los puntos de hidratación, que te mojes, que te refresques para evitar esa caída de la curva y se pueda mantener de cierta manera esa ventaja, ¿cierto? vale, Pablo, muchísimas gracias, entendido. Que igualmente, muchachos, recuerden que entrenar en altura no siempre es una ventaja, ¿sí? Entrenar en altura es una ventaja los días de resistencia aeróbica básica extensiva, pero los días de intensidad es mejor entrenar a baja altitud. Esa es la mejor estrategia, vivir alto y entrenar abajo.
Eso hacen mucho los holandeses. Se encierran en una casa, la despresurizan y es como si en esa casa vivieran a gran altitud, salen por la puerta y entrenan a nivel del mar. Y esa es una de las claves de por qué esos belgas, esos holandeses, hoy en día nos andan tanto y nuestros acá colombianos que no, el entrenamiento en altura, pero ellos viven en altura a nivel del mar porque tienen tecnología que se encarga de, bueno, la casa es un poco exagerado, pero al menos sí se despresurizan como la habitación o ponen unas carpas alrededor de las camas y eso les ayuda como a dormir en altitud y terminan con lo mejor de ambos mundos. ¿Por qué es mejor entrenar la intensidad a baja altitud? Porque puedo producir más intensidad y a un mayor estímulo logro una mayor adaptación. Entonces, esa es la fórmula ideal. Ojalá, por ejemplo, los que viven en lugares altos, cuando les toquen hacer intervalos, bajen lo más que puedan hacer los intervalos, que no cometamos el error de creer que porque es más arriba es más duro, entonces yo vivo en la sabana y me voy a la cuchilla a hacer los intervalos. Eso no sería ideal. Lo ideal sería, yo vivo en Bogotá, obviamente yo entiendo que las distancias en Bogotá son grandes, bajo a La Vega a hacer los intervalos y el fondo lo hago hacia la cuchilla. Eso sería como el paraíso. Yo entiendo que es muy lejos, que es muy largo y que no es fácil, pero solo por tirar el dato. Antonio, ya volvió a dormir. Buenas noches. Bueno, primero que todo, felicitarlos por la charla. De verdad que es muy interesante, tanto a Hermin como a Pablo, que ha aclarado muchas dudas. Bueno, yo particularmente entreno aquí en Cartagena. Entonces, sí tenía una duda con respecto a cómo debe ser la hidratación exacta. ¿Por qué? Porque aquí en Cartagena tenemos dos particularidades. Aparte de la temperatura, en este momento tenemos la humedad, la cual te puede producir una sensación térmica de hasta 40 grados. Lo cual va a conllevar a que, como ya lo mencionaron ustedes anteriormente, se va a aumentar tanto la deshidratación, lo cual va a llevar a un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca dependiendo del tipo de ejercicio que estemos realizando. Yo quería saber, y la pregunta concisa es, si es suficiente cuando hay una gran deshidratación y además estamos hablando de una extrema humedad, porque la humedad es grandísima, lo cual hace que la sensación térmica sea mayor. ¿La hidratación la debemos conservar entre 700 ml o es necesario aumentar esta hidratación para tratar de disminuir la incidencia del aumento de la frecuencia cardíaca? Antonio, al cual estaba ahorita mencionándolo, Pablo mencionaba que esos 700 mililitros son como lo mínimo, lo mínimo. De ahí para arriba se puede empezar a trabajar con lo que se obtenga por medio de tu tasa de sudoración, que puede ser bastante más de lo que serían los 700 mililitros iniciales. Ahí la ventaja es que Hermin es el entrenador y te pone el test de sudoración. Ahí le quedó la tarea a Hermin. Ahorita, ahorita No, no, no. terminando reunión, señor Antonio. No, no, de verdad, felicitaciones por la charla, muy interesante y sí es muy importante cada vez esto de la hidratación. Precisamente antes de empezar la charla había leído unas cosas y de verdad que sí, sobre todo los que entrenamos aquí a nivel de la costa, sí tenemos que prestarle mucha atención a eso porque creo que no nos estamos, por lo menos en mi caso, no me estoy hidratando lo suficiente. De un Antonio, gracias. Chicos, ¿alguno más? ¿Alguna duda? ¿Algo que puntualizar? Qué pena, ahí yo respondí, no me he dado cuenta que no tenía el audio prendido. No, muchas gracias a ustedes. Eh, de verdad que este tema de la hidratación, a ver, el tema de la temperatura, lo más importante es la hidratación, eso es lo más importante, pero también dejarles ahí como dos tips más. La ropa, la ropa es clave, buscar una ropa que evapore rápido el tema de la sudoración. Uno se lo siente, pero si además de sentirlo yo quiero como medio estudiarlo, le digo yo que he hecho. Lo que he hecho es que meto a la lavadora las dos o tres camisas que más me gustan y las pongo a lavar. Lavar, centrifugar, tan, 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 y apenas quedan listas, las saco y las cuelgo una al ladito de la otra y en una gramera empiezo a pesarlas a ver cuándo recuperan el peso que tenían antes de lavarla.
y la que más rápido recupere el peso que tenía antes de lavarla, o sea, baje ese peso, porque cuando salen de la lavadora salen húmedas, la que primero se seque del todo, o sea, vuelva exactamente al mismo peso, es la que más rápido evapora el sudor y por lo general esa va a ser la más fresca. Entonces, eso es un buen dato como para uno saber qué prenda puede llegar a ser la más fresca ahí con un método súper casero, pero muy útil. Y el segundo, estrategias extra para para la regulación. Por ejemplo, la media que les decía, uno en ciclismo, la media velada, llena de hielitos en la espalda, uno coge una media velada, la corta, hielitos, nudo, le da la vuelta para que quede como con doble capa de tela y se la pone en la espalda, fundamental. O la otra opción para los que corren es en los puntos de hidratación de la carrera, recibir una bolsa de agua fría, mojarse y, por ejemplo, sirve mucho mojarse cercano a la zona genital. Eso sirve mucho para disipar la temperatura, junto con las orejas y la parte externa de los hombros y el cuello en la parte posterior. Entonces, son estrategias que pueden ser útiles para ayudar a termorregular, obviamente sin descuidar la hidratación, que es la estrategia número uno y más importante para que siempre la tengamos en cuenta. No sé si falta Antonio o se le olvidó bajar la manito y yo creo que ahí terminamos. No, ya mi duda fue aclarada. No sé cómo se baja la manito. Ah, bueno. Ah, bueno, y acá hay algo. Listo, acá hay una pregunta, que si hay una orden en la ingesta. Mira, en la literatura dice que es agua, agua con sodio y luego agua con sodio y carbohidratos. Si me preguntas a mí, eso lo mejor es, si es en competencia, siempre agua con sodio y carbohidratos, desde la primera hasta la última. Perdón. Juan ¿Listo, Pablo, muchachos? con Moisés. Lucas, de una lo tenemos en cuenta. Ya la anoto para esos consejos que nos estás poniendo ahí. Muchas gracias. Ya podemos finalizar la grabación.